Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Muy buenos días a toda la audiencia. Este es su programa Verdades Eternas. Es un privilegio y un honor estar frente a ustedes. En este día venimos hablando un tema muy interesante acerca de la verdad. Pero antes de hacer la introducción, quiero invitar a dos participantes que tenemos aquí, hermanos, parte del Ministerio de Apologética. Y queremos dar la bienvenida a María José Gutiérrez. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar presente con cada uno de ustedes, con mi hermano Guido y nuestro otro invitado. Y muy buenos días para cada uno de los oyentes. Gracias. También está con nosotros José Héctor Alfaro. Amén, hermano. Buenos días. Es un gusto volver a estar con ustedes. Un privilegio, pero sobre todo una bendición poder compartir con usted, hermano Guido, y con nuestra hermana María José. Amén. También en controles está con nosotros nuestra hermana María Lozano, que semana a semana está compartiendo también con nosotros la misma labor. Bueno, para iniciar en este día queremos darle como el énfasis, el inicio, la introducción a este tema, sobre la importancia de la verdad en la sociedad. En la vida diaria que nosotros llevamos, hay una importancia muy relevante acerca de la verdad. Todas las cosas que nos rodean y las cosas que vivimos cada día tienen una importancia desde el principio de la verdad. Dicho esto, lo que tenemos que considerar en ese aspecto es que si es que la verdad tiene relevancia en la sociedad, entonces, por ende, los absolutos también definen una realidad. Ahora, cuando hablamos de absolutos, tenemos que entender que hay gente que sostienen una opinión que creen que todo es relativo, y por lo tanto no existe la realidad verdadera. Cuando nosotros empezamos a analizar nuestra sociedad, porque es el medio donde nos movemos, empezamos a ver y escuchar los pensamientos, a ver las actitudes y escuchar las voces de las personas, cómo piensan. Y en ese contexto hay quizás una confusión del principio de la verdad. Muchas personas creen que la verdad no es absoluta, sino por el contrario, la verdad es relativa. Héctor, cuando nosotros vemos esta posición, nosotros obviamente tenemos una posición cristiana, pero ¿cómo hacemos para poder encontrar una razón a que sí existe absolutos? Cosa que hay personas, como decían antes, que ellos creen que la verdad o todas las cosas son relativas. Y nada, la verdad, nada es realidad. Por eso, los absolutos morales tienen una importancia y autoridad que esto va a influenciar positiva o negativamente, sea buena o sea mala, en nuestra sociedad. Este punto de vista nos conduce a la ética situacional, la creencia de que lo que es bueno o malo es relativo a la situación. Ellos dicen que no hay bien o mal, por lo tanto, lo que se siente o lo que parece correcto en ese momento y en esa situación es correcto. Yo quiero que tú me compartas cómo tú puedes ver cuando una verdad o cuando una realidad se empieza a posicionar sobre una ética situacional, sobre un hecho que está ocurriendo en el momento. Hoy, por ejemplo, el movimiento LGTB es un movimiento que se puede llamar una ética situacional porque está ocurriendo en un momento, pero esto va a pasar. Pues, de cierta forma, hermano, en nuestro día a día hay muchos eventos que suceden en nuestra sociedad que nos han llevado a toparnos con este surgimiento de doctrinas que aparentemente se buscan posicionar como hechos que vienen de mucho tiempo en el pasado.
cuando si analizamos la historia de la humanidad, movimientos como el LGBT, el homosexualismo, son ideas que van tomando forma a partir de hechos recientes. Y muchas veces estas, como usted lo decía, estas éticas situacionales, lo que hacen es conducirnos a una mentalidad y estilo de vida subjetivo de hacer lo que se sienta bien. Y nosotros sabemos que dentro de nuestra creencia, dentro de nuestro caminar cristiano, nosotros no nos basamos en los sentimientos. No estamos basados en lo que yo siento que sea. Porque como lo dijimos en programas anteriores, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ellos sentían que debían de hacerle culto al Dios que los había sacado de Israel. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Que ellos le dieron una imagen a Dios, le pidieron dioses para hacerles culto, porque ellos sentían que así se veía Dios. Entonces, esto nos conduce a un efecto devastador en sociedades e individuos, porque muchas veces estas éticas situacionales lo que buscan es deconstruir, es una palabra muy usada últimamente, Así es. deconstruir ¿cómo decirlo? Las creencias sociales, Los fundamentos. los fundamentos de la sociedad, y convertirlos en sus propias creencias. En lo que, como lo decía, lo que ellos sienten que es lo bueno. Entonces podemos decir que la ética situacional es un acto más basado en el sentimentalismo y subjetivismo. Así es, porque cuando las personas en el movimiento LGBT se refieren a ellos mismos, muchas veces mencionan cómo ellos se sienten. Así es. Las personas transgénero se describen como personas que se sienten en el cuerpo de otro género, del género opuesto al que ellos son. Uh-huh. Entonces, todo esto, lo que nos lleva a estas ideas de posmodernas, nos llevan a querer crear una sociedad que considera a todos los valores, todas las creencias, todos los estilos de vida y todas las afirmaciones de la verdad como igualmente válidos. Okay. Pero este es un problema, ¿no? Porque esto a lo que nos lleva es a deformar el sentido de una sociedad estable. Entonces se podría decir que entramos a un mover o a una época que se reconoce en estos tiempos. Los sociólogos lo reconocen como la época del posmodernismo. Y el posmodernismo está creando una sociedad que considera que todos los valores, las creencias y los pensamientos y estilos de vida están correctos. Mientras tú te sientas bien, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Si quieres sentirte gato, obviamente te sientes gato. Si siendo varón te quieres sentir mujer, no hay problema, porque es lo que tú sientes. Y el posmodernismo tiene como característica, la característica importante de que las personas siempre van a actuar como un acomodamiento. Después del posmodernismo hay un pensamiento, María José, que se llama la época líquida, o la modernidad líquida. Y esa modernidad líquida dice que, ¿por qué se llama modernidad líquida? Porque en la modernidad líquida, o en el pensamiento líquido, tiene como una forma de adaptarse a todas las cosas que lo rodean. Es como el agua, por eso se llama líquido. El agua, si tú lo pones en un vaso, se convierte en vaso. O sea, tiene la forma de vaso. Si lo pones en una jarra, una jarra, o X cosa. En la que tú lo pongas, el agua toma forma del recipiente. En la sociedad que vivimos, también se está pensando eso. Se está diciendo que hoy no importa lo que te digan los demás. Lo que importa es cómo tú te sientes. Volvemos a lo mismo. Y este punto de vista cree que si existen las realidades absolutas o criterios que definen lo que es verdad y lo que no lo es. Yo considero que durante muchísimas décadas a lo largo de la historia de la humanidad podemos ver cómo lo que se considera bueno y malo llega a ser cambiante
Hay cuestiones que benefician a un sector de la sociedad, pero denigran a otro sector de la sociedad, y esos roles vuelven a cambiarse. Por poner un ejemplo, la constante lucha de la igualdad de los derechos humanos, no solo para las personas de distinta raza, llega a ser una cuestión que ha impactado positiva y negativamente a muchas sociedades dentro y fuera de las ciudades en donde eso ocurre. Por ejemplo, las actividades sociales que ocurren en Estados Unidos pueden llegar a impactar unas comunidades latinoamericanas, unas comunidades europeas, pero los eventos que suceden en estas comunidades pueden llegar a impactar también el estilo de vida de las personas que viven en los Estados Unidos por, una vez más, la cuestión de la ética líquida, lo que es una ética de cambio constante, utilizando como referencia el agua al ser un elemento cambiante dependiendo las circunstancias, dependiendo los años, dependiendo las necesidades emocionales con las que las personas se identifican, llegan a tener un cambio o llegan a tener una posición diferente a la que tal vez manifestaron antes. Como una adaptación. Exactamente, como una adaptación. Se adapta a la época y al tiempo, a la ética, a los pensamientos actuales. Exactamente, pero el problema es de que cuando eso llega a suceder, puede de que después de la década en la que ocurre, ese impacto ya no puede llegar a ser el mismo. Llegan a buscar cambiarlo de otra forma. Otras formas, así es. Y puede de que esos cambios lleguen a ser negativos. Absolutamente. Por ejemplo, hoy el aborto, te dicen, el aborto es un problema social. Pero ¿cómo se está resolviendo ese problema social? Sencillamente por decir, pues simplemente abórtalo. O sea, hoy la pobreza, supuestamente, ¿verdad? La pobreza y los niños huérfanos en el mundo y la necesidad de alimentos para ellos, cuidado y muchas cosas más, es porque hay muchos niños abandonados. Y esa es la excusa que ellos tienen. Otra excusa es que dice que la mujer tiene el derecho, no es nuestro tema el aborto, pero vamos a comentar esto, que la mujer tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero la pregunta es, como el niño, el bebé está dentro del vientre de la mujer, él es otro ser, ya no es parte de la mujer. Alguien decía por ahí, va a sonar un poquito grotesco, pero alguien decía por ahí, si tú de verdad quieres practicar el aborto, ¿por qué no tomas en consideración mejor quitarte la matriz? Y así no sales embarazada. Es una buena salida que quizás no es la correcta, pero si vamos a hablar de la perspectiva de que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, entonces cae. Esa premisa tiene validez o tiene relevancia. Es por eso que nosotros nos podríamos imaginar el caos que habría si no existieran los absolutos ni la realidad. Con esta pregunta nos vamos a una pausa musical. Si nosotros no anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana, el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber, el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo
el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y factor X alimentará los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar, si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos el evangelio, buscarán sabor al cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Estamos de regreso en su programa Verdades Eternas. Un programa quizás que puede ser controversial lo que decimos aquí. Desde una perspectiva de una ética situacional, muchos nos pueden categorizar como intolerantes. Muchos pueden pensar que nosotros somos personas que no estamos adaptándonos a la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, a veces nos dicen, ¿por qué tú rechazas a los homosexuales? Obviamente nosotros no rechazamos a nadie. Simplemente no aceptamos como una verdad el hecho de que el homosexualismo y el lesbianismo se practique en una sociedad donde no fue edificada sobre esos principios, por así llamarlo, o esas ideas filosóficas. Ahora, decía la pregunta cuando nos decíamos a la pausa musical, decía, ¿puedes imaginarte el caos que habría si no existieran los absolutos morales, éticos, científicos, ni la realidad? A esto solo podemos tener como ejemplo de la ley de la gravedad. ¿Qué pasaría si en el mundo no tuviéramos en cuenta nosotros la ley de la gravedad, Héctor? Pues, primero que nada, físicamente, si no existiera la gravedad, ¿cómo decirlo de esta forma? Nuestro planeta se alejaría demasiado del Sol o se acercaría demasiado. Ajá. Número 2, como seres humanos, todos iríamos hacia arriba. Ni siquiera podemos decir, flotaríamos. No, es que ni siquiera flotaríamos. Saldríamos disparados de la Tierra. Porque es prácticamente la gravedad la que nos tiene en el planeta. Y número 3, existe algo llamado presión interna y presión externa. Que prácticamente la presión externa es lo que hace que la sangre no salga de nuestro cuerpo. Y la presión interna es lo que hace que la sangre fluya a través de nuestro cuerpo. Entonces, sin esa presión de viento, por eso se teoriza mucho acerca de la muerte en el espacio. Uh-huh. De que unos dicen, te explotaría la cabeza. No, nada de eso, sino que prácticamente el cuerpo dejaría de funcionar porque no tendría la presión necesaria para vivir. Por eso las personas cuando suben montañas y dicen, me duele la cabeza, es porque los niveles de presión externa son más altos. Son más altos. No, en este caso serían más bajos. Más bajos, sorry. Así es. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Es de que viviríamos en un planeta hipotético. O sea, que unos dicen, podríamos hacer esto, podríamos hacer aquello. Pero es físicamente imposible vivir sin una ley tan básica y tan fundamental para la existencia de la vida. Y por eso decíamos, si negáramos la ley de la gravedad, nos tenemos un serio problema. Y eso considerando la ley de la gravedad, hablando, podríamos decir, humanamente. Pero hay otro problema,
si no fuera, por ejemplo, si la ley de la gravedad no fuera absoluta, no podían ni estar seguros ni sentados en un lugar decidiendo, por ejemplo, las cosas importantes, las cosas básicas. ¿Cómo nosotros nos movemos como personas en esta cultura, en esta civilización moderna? ¿Cómo nosotros nos movemos? ¿Bajo qué principios? Una de las características más fáciles de poder explicar esto es, por ejemplo, si 2 más 2 no fueran 4, ¿cuál sería el problema en la sociedad? Prácticamente la matemática es lo que rige este lenguaje de la lógica en todo lo que hacemos. Y si consideráramos de que 1 más 1 no es 2 y 2 más 2 no son 4, los efectos sobre la civilización, las leyes de la ciencia, las leyes de la física serían irrelevantes porque serían inexactas. Todo lo que nosotros construyéramos estaría mal construido, estaría impreciso. Y el comercio sería imposible porque no conoceríamos el valor real de las cosas y no podríamos mantener una civilización en cuestión de economía. Seríamos socialistas prácticamente. Ni siquiera podríamos construir con exactitud las cosas. Exacto. Nuestras edificaciones estuvieran cayendo por pedazos porque no hay un fundamento, se podría decir, absoluto. No solo eso, sino que lo que nosotros creáramos, por ejemplo, en el caso de la comida, las mediciones en la comida son fundamentales. Así es. Porque perfectamente uno podría intoxicarse si no usa la cantidad necesaria o la cantidad correcta al momento de cocinar, ya sean con ciertas especies, con ciertos materiales. Por ejemplo, si uno no cocina correctamente la carne, uno se puede enfermar. Por eso, ¿qué desorden habría? Sería un desorden, un caos total. Afortunadamente, sí existe la verdad absoluta y esta puede ser encontrada y entendida. La sola idea de que alguien que haga la declaración de que no hay una verdad absoluta es totalmente ilógica, María José. Aún así, en la actualidad, mucha gente está siguiendo este relativismo cultural que en su esencia niega cualquier tipo de verdad absoluta. Bueno, esa es una cuestión bastante interesante en el aspecto de que estamos hablando de personas que son capaces de poder afirmar aspectos básicos por el hecho de que las han visto. Pero ya cuando se trata de cosas muy profundas, cosas que tocan temas sensibles, llegarían a comenzar a cuestionar las fuentes de ello y de alguna forma buscarían pleito con el propósito de que ellos reciban el soporte y continuar, ¿verdad?, moviendo ideas completamente ilógicas, ¿verdad? Sin embargo, en todo momento, incluso para las cosas más simples, siempre es bueno cerciorarse, siempre es bueno, ¿verdad?, preguntar, intentar indagar en el pensamiento de aquella persona que considera esas verdades ilógicas. ¿Cuál es la garantía que tú tienes para afirmar eso? ¿Cuáles son las razones? ¿Tienes algo que pueda probarlo de alguna forma y que digas de que ese argumento no tiene validez de alguna forma? La naturaleza nos enseña a nosotros que hay absolutos que ellos practican. Por ejemplo, uno de los absolutos que ellos practican es que ellos se relacionan con su propia especie. Ellos no se pueden relacionar con otra especie. Es raro, porque eso es anormal prácticamente, cuando una especie se empieza a juntar con otro. Y si la naturaleza nos enseña los absolutos desde las células, desde los fundamentos, inclusive de la materia, del oxígeno, desde toda perspectiva biológica, siempre nos están enseñando que hay principios inamovibles y principios absolutos. Y cuando hablamos de principios absolutos, estamos hablando de principios verdaderos, que alguien la tuvo que dar por sentado para que la civilización que está hoy alrededor nuestra y que somos parte de nosotros, hoy puede existir, puede existir como sociedad. Esos fundamentos biológicos nos enseñan, bueno, y también nos hacen preguntar quiénes les enseñaron a ellos.
para aprender a mantener ese orden. Y eso es algo realmente, eso es algo que trae, ¿verdad?, una cuestión muy llamativa por el aspecto de dónde vinieron realmente esas fuentes. Y se trata de la necesidad de poder reafirmar las contradicciones que hay en esas mismas situaciones, en esos mismos argumentos, por el hecho de que hay muchísimos problemas completamente lógicos. Hay muchísimas situaciones que tienen una lógica muy simple, pero intentan, una vez más, buscar cosas irrelevantes, cosas ilógicas en medio de las cosas simples. Pero están basados en una verdad, lo que ellos hacen. Por ejemplo, porque ellos no se pueden meter con otras especies porque quieren preservar sus especies. Pero ¿qué hace el ser humano? Dice Romanos que van contra la naturaleza. En efecto. Prácticamente, las leyes de la naturaleza están puestas para la supervivencia de la especie. Y todas estas verdades absolutas que buscan ser transformadas en verdades relativas, lo único a lo que atentan es a la supervivencia del ser humano como sociedad, como especie. Porque nos están presentando poblaciones de personas que ya no van a reproducirse. Poblaciones de personas de que no solo no se van a reproducir, sino que van a optar por abortar a sus propias especies. Y no solo esto, sino que eso lo que conlleva es de que la base de la familia se vea afectada. Y como sabemos que la familia es la base de la sociedad, eso quiere decir de que no solo los hogares van a ser cambiados, sino que en muchos casos pueden surgir incluso hasta nuevos problemas que van a atentar en contra, no solo de la vida de los niños, sino que también de la misma sociedad. Y es por eso que cuando alguien se nos levanta y nos dice, por ejemplo, que la verdad o el relativismo cultural, en este tiempo todo es relativo. Y la pregunta que haríamos a ellos es, por ejemplo, si estás absolutamente seguro de que es cierto esto. Y si dicen que sí, han hecho una declaración absoluta que en sí misma implica la existencia de absolutos. Están diciendo que el hecho mismo de que no existe una verdad absoluta es la única verdad absoluta. Okay. Esto parece un juego de palabras, pero lo que quiere decir es esto: que al alguien afirmar que la verdad no es absoluta, y ellos dicen, yo estoy seguro absolutamente que es, entonces se meten en un problema de contradicción lógica. El programa llegó a su final. Y unas palabras, María José, para despedirnos. Pues brevemente, ¿verdad? Solo seguir motivándoles, indagándoles a cada uno en estos temas sumamente interesantes, porque es un tema muy importante, muy simple, pero muy profundo. Héctor. Pues de que los esperamos en el próximo programa y de que sigamos leyendo la palabra de Dios con sabiduría. Un saludo a todos que nos escuchan semana a semana y que el Señor los bendiga y nos vemos el siguiente programa. Dios le bendiga. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.